Bueno, vamos a saludarlo por un lado José Pérez, secretario general de la UTA aquí en la zona. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y Luis Núñez, que es el histórico dirigente del Estía, pero también integrando el triunvirato en la CGT del Valle. Gracias por venir, Luis. No, buenas noches. Gracias por invitar. Bueno, a ver, ¿qué esperan para mañana? ¿Qué expectativa de esta convocatoria? Y si le pueden contar al televidente el motivo por qué los gremios de todo el país, o buena parte de los gremios de todo el país, han convocado esta medida de fuerza. Esta medida es parte del plan de lucha que inició ya en el mes de enero, con las primeras medidas que adoptó el gobierno nacional en contra del pueblo en general, que nos ha venido perjudicando tremendamente en el bolsillo y en otros aspectos, la salud, etcétera, etcétera. Se resolvió llevar adelante una serie de medidas. En ese momento había entrado en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 7023, que contenía, entre otros temas, una reforma laboral. En ese momento nuestra central se presentó ante tribunales en una marcha masiva de dirigentes y trabajadores y trabajadoras. Se presentó el rechazo y la justicia le hizo lugar. Ahí comenzamos a desandar un camino como parte de este plan de lucha. Bueno, nos comenzamos a reunir con otras organizaciones, con representantes de otras organizaciones, sindicales, sociales, y políticas incluso, que estaban preocupados como nosotros por lo que estaba ocurriendo, lo que le ocurría a la sociedad argentina. En medio de esto surge una nueva presentación ante el Congreso de la Nación por parte del gobierno, un paquete de leyes denominada ley base, y más el paquete fiscal. Otro golpe más al conjunto de los argentinos y argentinas de bien. Y por otro lado, para nosotros lo peor de todo es que logra la media sanción en la Cámara de Diputados. Para nosotros, traicionando la voluntad de la mayoría, llevan adelante esta decisión. Dentro de eso, justamente, de todo lo que se estaba tratando y que se aprobó, fue una reforma laboral regresiva, una reforma laboral que quita derechos y que contraría inclusive a la misma Constitución nacional, nuestra Carta Magna, que en el artículo justamente 14 bis establece la protección del trabajo en toda su forma. Digo esto porque, llegado el caso, nos han estado preguntando qué va a pasar si los senadores aprueban el paquete de leyes contenidas en esta mal llamada ley base y el paquete fiscal. Y bueno, vamos a seguir adelante con nuestro plan de lucha. Dentro de eso vamos a seguir haciendo presentaciones, porque vamos a denunciar la inconstitucionalidad de lo que se está aprobando, porque, como te decía, va en contra de lo establecido en nuestra Constitución, en acuerdos internacionales que nuestro país debería respetar y no violar, y no deberían desconocer nuestros legisladores esto, justamente porque, como le decía, muchos de ellos son abogados. No, y aparte quiero preguntarle, ahora que lo sumo a José Pérez, uno de los que votó a favor en general, con algunas reservas, es un representante de Chubut que es colega a ustedes, porque es dirigente sindical, como Jorge Lomo Ávila, de los petroleros. ¿Le llamó la atención a usted eso? Sí, indudablemente que sí. Pero aparte, un hombre que proviene del movimiento obrero, que es representante del movimiento obrero, creemos de que tiene dos malas jugadas Lomo Ávila. Primero, por el espacio que representa, primero. Y segundo, digamos, la forma de votar. Indudablemente este hombre se olvida su procedencia. Y eso en la vida laboral, en la vida sindical, en el tiempo se paga. Pero se paga en la buena manera, en los buenos términos.
el trabajador no se olvida de quién le juega mal. Y él ha jugado muy mal para el sector trabajador. A pesar de que en el discurso él dijo que incluso encabeza una movilización en contra de ganancia, del capítulo de ganancia, pero como que pareciera que es la gran preocupación, por lo menos para el trabajador petrolero, ¿no? Lo escuchamos en el discurso de él y lo puntualizó como que fue egocéntrico, pensando simplemente en su sector. Y el mínimo no imponible no es abarcativo únicamente al sector petrolero, es abarcativo a muchas actividades de la provincia de Chubut, porque todos van a ser alcanzados, o su gran mayoría van a ser alcanzados por el impuesto al trabajo, que llamamos nosotros. Y también, digamos, eso no debe ocurrir, y menos que menos con representantes del movimiento obrero. Usted simplemente, yo no hablo mucho de política porque me enoja hablar de política. Hablo más de la política sindical, que es lo que uno está en el día a día, que uno escucha al trabajador, no solo de la actividad del transporte, sino los trabajadores de distintas actividades, porque tenemos relación con todos los muchachos de las distintas actividades y sabemos el padecimiento que tienen y la gran preocupación que tienen en este momento, porque ha sucedido y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo en esta crisis profunda que estamos atravesando con este gobierno que todavía no ha dado ninguna señal, digamos, coherente, porque no ha dado ninguna señal coherente. Siempre todo lo que apunta es contra, es atentar permanentemente contra los productores. Los verdaderos productores son los trabajadores en la República Argentina y él está atentando contra los trabajadores. Indudablemente creemos de que cuando dicen Milei esto o Milei el otro, yo hago un punto y aparte y digo, Milei puede pedir esta ley, aquella ley o aquella otra ley, no la aprueba Milei. Claro, la aprueban en manos de los legisladores. La aprueban los legisladores de cada provincia, tanto los diputados nacionales como los senadores nacionales. Eso tenemos que estar atentos nosotros como pueblo y mirar las conductas de esos dirigentes políticos. Bueno, ahora vuelvo con Luis, pero no puedo dejar enganchar esto porque usted dijo no quiero hablar como dirigente político, pero sí tuvo mucho que ver en el armado. Quiero preguntar si está decepcionado, a ver, o si le sorprende esta decisión del gobierno, porque Treffinger votó todo a favor. Y hubo una alianza acá en Chubut en la que el pitch aportó mucha gente en ese momento y veo que ahora eso es como que tiene una mirada muy crítica de lo que pasó después, ¿no? Es buena la pregunta porque tengo la respuesta justa y la respuesta real. Sucedió, digamos, una alianza entre el Partido Independiente de Chubut y Ciudadanos por Chubut, a nivel provincial, en la categoría gobernador y diputados. A posterior se hace extensiva la alianza con la Libertad Avanza a nivel nacional en la etapa de presidencial. Si usted me pregunta cuál es la relación con Treffinger hoy, le digo, no es ni buena ni mala, simplemente se llamó silencio. Simplemente esa es la respuesta que tengo. ¿Usted hubiera esperado que a la hora de votar estas cuestiones también con todo el grupo político que se trabajó, se hablaran, se discutieran, digamos? Y usted fíjese, los discursos de Treffinger, las entrevistas que hizo usted acá en este estudio, el hombre se identificaba como ¿qué? Como un obrero ¿de qué? Del petróleo, un empleado de la anónima. O sea, la procedencia de él lo decía que era un humilde que tuvo la posibilidad de crecer y que creció. Nunca hubiese esperado, digamos, el desvío tan violento político donde se cambió de ópticas de punta a punta, se corrió. Y no solo que se corrió, sino que se olvidó de la esencia de su pueblo chubutense. Bien, usted, digo, ahora quiero volver con Luis, pero no puedo dejar de enganchar las preguntas. Usted acompañó en esa boleta de Milei también, Milei presidente, usted en esa alianza. El Partido Independiente de Chubut, del cual hoy el Partido Independiente de Chubut tiene el parlamentario. Sí, Cristian Pescara es del Partido Independiente de Chubut. Sí. Pero la decepción que tenemos nosotros es con la conducta del hombre político. De Treffinger, concretamente. Sí, de César Treffinger. Luis, para ustedes, a ver, para explicarlo también sencillamente para la gente, más allá de detalles, usted habló de la Constitución, de algunos artículos, de derechos, incluso a nivel internacional. ¿Esto básicamente es la vuelta a lo que se llamó históricamente la flexibilización laboral? Sí. Hay una flexibilización laboral. Por ejemplo, bueno, la ampliación del periodo de prueba. Hoy está en 3 meses, se calcula que el máximo que uno puede estar probando a algún empleado en trabajo, y lo amplían a, inclusive según la cantidad, según la empresa, hasta 1 año, ya que uno puede contratar a algunos empleados por 1 año a prueba y después despedirlos. Y después se habla de la indemnización, de todo el sistema de la bolsa, de la boca. Se ahorran de todo. Eso antes ocurrió. También se había ampliado a 6 meses y a 1 año para las pequeñas y medianas empresas, y fueron mal utilizados, hacían fraude laboral permanentemente, había que denunciar esa situación.
Esto no va a cambiar, no va a generar más trabajo. Nosotros ya lo hemos vivido en varios periodos de la historia del movimiento obrero, en la época de los militares, en la época de Menem, con la Alianza. No generó trabajo, precarizó al trabajador, no le dio la posibilidad de que pudiera tener un futuro durante esos gobiernos. Eso cambió justamente cuando Néstor Kirchner decidió volver atrás todas esas leyes que nosotros las consideramos basura y que no sirvieron para nada, sino para, digamos, maximizar los beneficios de los empresarios, de las empresas, y el trabajador precarizado sin futuro. Ahora, Luis, ¿qué solución? Te digo porque lo estábamos hablando recién con los diputados y está bueno engancharlo. Tampoco la situación era la ideal, es decir, no crece, el empleo formal en Argentina no crece y había muchísimo empleo en negro. Evidentemente, y además si esto lo pego con lo que te dicen las pymes, nosotros acá tenemos muchos empresarios que nos dicen, bueno, la industria del juicio nos cuesta horrores mantener el personal porque la verdad que tenemos todas en contra y así directamente ni nos conviene abrir una empresa. Es decir, habría que buscar un camino para soluciones, quizás ustedes dicen esto es un extremo, algo intermedio. Yo no creo que sea destruyendo derechos. Los derechos que se generaron justamente porque del otro lado había empresarios que no eran contemplativos del trabajo que realizaban sus trabajadores, que eran los que le generaban a él los beneficios. Habría que buscar alguna manera, pero no es quitando derechos, es buscando otro tipo de soluciones donde el empresario también se comprometa, asuma ese compromiso social que debe tener, y no es precarizando al trabajador. Esto, entre otras cosas, también yo quiero destacarlo, esta lucha que estamos llevando adelante, porque nosotros estamos en contra de todo lo que está promoviendo esta ley base y el paquete fiscal, en contra de que los legisladores se aumenten las dietas por un lado ellos y por otro lado nos obliguen ahora a pagar nuevamente un impuesto a aquellos trabajadores que, como los del petróleo o los marítimos, corren riesgo en el trabajo que realizan y por eso tienen un salario mayor que otros trabajadores de otras actividades, y sin embargo hoy tienen que volver a pagar un impuesto. Que estos legisladores planteen también que ellos estas reformas laborales las hacen pensando en estos informales, desplazados, el que no puede entrar todavía en el mercado laboral para generarle una posibilidad, pero resulta que por otro lado plantean la eliminación del monotributo social, que dejaría fuera del sistema, si se quiere, a más de 1.200.000 trabajadores y familias, que como un artesano, no sé, trabaja en una gomería, algo, tiene un emprendimiento pequeño, paga ese monotributo, puede tener servicio de salud, de una obra social, pueden llegar a jubilar, los desplazan, entonces no se entiende, por eso digo yo, o están queriendo hacer algo por ello, que lo demuestren, porque para muestra basta un botón con lo que están planteando de dejarlos desprotegidos totalmente, no están pensando evidentemente en ellos, solamente usan un justificativo para poder sacarle derecho a los trabajadores que pertenecen al grupo de los trabajadores que llamamos, que están dentro del sistema formal. Lo sumo a Pérez para preguntarle específicamente el sector de ustedes, de transporte público de pasajeros, además la política nacional. De hecho, Chubut hay una medida judicial, un amparo para frenar lo que era la decisión nacional de cortar todo envío de subsidios, ¿no? Sobre todo el interior, porque se mantienen en el AMBA, pero en el interior la decisión del gobierno nacional era cortar. ¿Ustedes temen por la fuente laboral? ¿Ya lo están sufriendo eso con los representados de ustedes? No. Nosotros, si bien es cierto que se anunció a nivel nacional la quita, en principio, del subsidio, después las compensaciones, pero entre carta de documento va, carta de documento viene, las compensaciones siguen llegando, tardes pero llegan, y el subsidio nacional sí está judicializado. Pero nosotros hicimos eco de las declaraciones del señor gobernador en un medio nacional, donde manifestó que en caso de la pérdida del subsidio nacional, el Estado provincial contaba con las condiciones económicas para poderle hacer frente
y acompañar a las empresas. Tal es así que le cuento rapidito que acabamos de cerrar una paritaria, nosotros periodo enero-marzo, que oscila el 68%. Y aún con un gran conflicto a nivel nacional, si reconozco o no reconozco la paritaria, que está homologada, que no tengo recursos, que no tengo fondo, que se sacó el subsidio, que no tengo tarifa, en la provincia de Chubut, nosotros logramos cobrarlo todo eso. Es decir que el Estado provincial proveó a las empresas de mayor subsidio y tarifa, y les permitió a las empresas poder hacer frente a los incrementos y lo más importante es que se traslade lo mínimo posible al boleto, al bolsillo del usuario, digamos. Y totalmente. Usted sabe que las tarifas están por debajo de la media. En la actualidad, hoy del valor real, están por debajo de la media, y eso lo compensa el Estado provincial o los verdaderos dueños de los poderes concedentes, que son o la provincia o los municipios. Ellos deciden el valor de la tarifa en función del subsidio que tienen dentro de sus posibilidades económicas de otorgarle a las empresas. Por lo que estaba leyendo también de usted en los últimos días, y con la nueva realidad económica, todavía menos rentable es, porque ahora estamos hablando por ahí de acá del servicio urbano, pero el de larga distancia es el que menos cierra los números, digamos. Y en la realidad, en la actividad a larga distancia nosotros decimos que nunca se recuperó después de la pandemia. Antes de la pandemia la actividad a larga distancia contaba con 19.800 trabajadores. Y hoy el promedio de trabajadores en la actividad a larga distancia son 10.400 a 10.600 trabajadores. Una pérdida importantísima en ese sector, pero aparte sigue en descendencia, porque en la actualidad siempre decimos nosotros que para que sea rentable, el pasajero transportado en las franjas largas, llamémosle Buenos Aires-Trelew, Buenos Aires-Comodoro, o Trelew-Neuquén, o Puerto Madryn-Esquel, o Trelew-Río Gallego, debe ser una carga media. Carga media en la actividad a larga distancia es el promedio de 25 a 29 pasajeros. Y no estamos llegando a la carga media. Viene muy por debajo, y eso hay servicios que provienen de Buenos Aires con destino a Comodoro y Rivadavia y están llegando con 3 pasajeros. Hay un deterioro permanente. No alcanza a cubrir los costos, digamos. Y hay un riesgo permanente. Y los empresarios hace 3 años más o menos que vienen anunciando y avisando que la actividad a larga distancia dejó de ser rentable en franjas largas. Están buscando a través de distintos proyectos la posibilidad en los nuevos llamados a licitación del Ministerio de Transporte de Nación que las trazas sean de hasta 500 kilómetros, no más allá. Claro, y que se divida entre distintas empresas para que hagan los recorridos largos. Sí, porque en recorridos largos pareciera hoy que con la tarifa aérea, porque uno dice, la gente se tiene que trasladar igual, evidentemente estará optando por otra... Y mire, usted tiene hoy la competencia aérea, sí, es cierto, hay una competencia aérea, pero hay algún paquete, digamos, de promoción, pero tiene una contradicción también la promoción aérea, que usted puede viajar hoy, pero a lo mejor tiene que esperar 4 o 5 días en capital para poder volver porque es vuelo pactado. Usted con el activo decide cuándo va y cuándo viene. Sí, está claro. Bueno, pero un boleto hoy, Trelew, de Buenos Aires, vale 97.000 pesos. Es decir, si viaja usted con su esposa y 2 pibes, ida y vuelta, tiene casi 1 millón, o tiene 1 millón de pesos con los gastos del consumo que tiene para alimentos. Entonces es un tema complicadito. La actividad a larga distancia es un tema que está en una crisis profunda, no sabemos cuándo termina. Bueno, aprovechamos, el caso de José es una actividad de las tantas que podríamos hablar, Luis, de cómo está la realidad económica, cómo impacta en los trabajadores. Yo quería preguntarle, porque están haciendo mucho hincapié en cómo van a votar los legisladores, cómo votaron ya los diputados y cómo pueden votar los senadores. ¿Ustedes qué piensan de algunas propuestas de colegas de ustedes a nivel nacional que hablan de escraches? Porque eso también está circulando, es decir, bueno, al que vote es como una advertencia que le hacen, guarda lo que van a votar, sería el mensaje, ¿no? A ver, nosotros lo vamos a escribir, lo vamos a dejar escrito, para que quede en la historia de cómo actuaron los legisladores, porque el tiempo les dará la razón o no. Nosotros creemos que aquellos que están votando a favor de la ley base y del paquete fiscal lo están haciendo en contra del pueblo argentino, que bueno, van a afectar en un montón de aspectos con tal de salvar la situación actual. Por eso decimos, esa es la casta que hoy se defiende y trata de mantenerse de todas maneras, aún en perjuicio del pueblo y del país si es necesario. Pero bueno, no nos vamos a olvidar de esto, pero tampoco no es que vamos a salir mañana detrás de los legisladores. Bueno, le pregunto porque quiero saber si lo han hablado con el gobernador. El gobernador se ha manifestado en general a favor de la ley, más allá de algunas cuestiones puntuales, caso ganancias.
Y de los 3 senadores, Linares va a votar en contra, pero las 2 senadoras que están en el espacio político del gobernador, que son Terenzi y Andrea Cristina, ya han dicho que van a acompañar. Sí, por eso quiero saber si a ustedes lo han planteado. Cristina lo había escuchado. No lo hablamos con el gobernador oportunamente cuando se hizo el encuentro de gobernadores del bloque patagónico. Nosotros nos reunimos en Madrid con ellos, inclusive vino el compañero Héctor Day, uno de los integrantes del triunvirato de nuestra central. Le entregamos un documento a todos los gobernadores con los que pudimos charlar. Fuimos muy claros en qué es lo que necesitábamos de ellos. Si ellos entienden de que es necesario acompañarlo, por eso, bueno, la historia también los juzgará a ellos por lo que decidan. Para que aquellos que tienen poca memoria o fragilidad en la misma y se olvidan, hay que escribirlo, hay que contar la verdadera historia. Y posiblemente nosotros, digamos, nos equivocamos o no creemos en este momento, porque nuestros compañeros y compañeros están pasándola tan mal que indefectiblemente creemos que esto no va por buen camino, y si algún día se resuelve seguramente nos va a encontrar a todos empobrecidos, lamentablemente, y nos va a costar salir de esta situación. José, bueno, si mañana es una jornada contundente de adhesión en todo el país, puede ser un mensaje fuerte, como yo lo comparaba con la movilización que hubo a favor de la educación pública hace un tiempo atrás. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno de Milei va a entender ese mensaje si hay un paro fuerte? Es decir, que da la sensación de que Milei le pone muchas fichas a esta ley y que no va a dar un paso atrás. No sé qué lectura tienen ustedes, que son organizadores también de la convocatoria. Lo más importante es que el señor presidente analice la medida que se va a llevar mañana por 24 horas y los parámetros del por qué se realiza esta medida. No se está contra Milei, se está contra la intención de la aprobación de leyes prejudiciales para el pueblo argentino. Pero esto no termina acá, como dijo Luis, recién comienza la lucha. Y la lucha se va a profundizar. Hoy va a ser 24, puede ser 36, 48 o el tiempo que sea necesario en la calle, reclamando realmente la libertad de la patria. Porque mañana no hay movilización. Ese es el dato. No está, digamos, convocada por la CGT una movilización, por los motivos que te decía. Si va a haber paralización de actividades en las grandes ciudades, es imposible movilizar si hay paralización. Bien, porque uno se acuerda de los paros, no sé, por poner el ejemplo emblemático de Ubaldini, que era el paro y la plaza llena y el discurso. Eso no va a existir, simplemente la idea es mostrar un mensaje de que se paraliza prácticamente toda actividad. Y se va a leer un documento. Se va a leer un documento, indudablemente un documento contundente, a través de una conferencia de prensa en Capital Federal. Así que creemos de que este es el segundo mensaje que va a recibir el señor presidente del pueblo argentino y por supuesto del movimiento obrero. Que le dé lectura, él y su equipo de trabajo, y que analice las consecuencias que pueden tener para adelante. El plan de lucha, Luis, usted que debe estar en contacto también con la CGT a nivel nacional, sería, bueno, este es 24 horas, la ley ahora se está demorando en el tratamiento, puede llevar 2 semanas, 3 semanas, capaz incluso hasta que vuelve a diputado, pero ustedes dicen, este es el inicio y va a haber medidas de fuerza más importantes todavía. Sí, posiblemente, coincidentemente con lo que decía acá José, existe la posibilidad de que se vayan incrementando la cantidad de días de paro si es necesario. Pero dentro del plan de lucha justamente estaba establecido que se iban a hacer presentaciones judiciales, se iba a estar gestionando con los gobernadores, con los diputados, senadores nacionales, con los diputados provinciales, en nuestro caso, intendentes, concejales, con todo el mundo tratando de que adhieran por un lado y por otro lado de que también nosotros sepamos qué es lo que piensan y por qué. Pero bueno, tenemos razones, vuelvo a decir, y te doy otro ejemplo. Dar por terminado con la moratoria previsional que les permitía hasta ahora a las mujeres cumplían los 60 años poder jubilarse, luego pagando con los ingresos que tenía
aceptada la jubilación, que eso se pierde. La verdad que bueno, era un derecho que se generó, que ahora se va a perder. No da ningún tipo de explicación, lo van a modificar por algo distinto, y la verdad que genera un perjuicio para muchísimas mujeres que generalmente porcentualmente han sido las más desplazadas en cuanto a la posibilidad de llegar a jubilarse. Por la adhesión, entonces, mañana, para resumir ya en el cierre, ¿qué servicios van a estar afectados? Transporte, clarísimo, hay una adhesión... Total. La actividad urbana, la actividad interurbana y la actividad a larga distancia totalmente paralizada por 24 horas. ¿Y se han sumado gremios provinciales también? Sí, nuestra zona de influencia son más de 60 organizaciones que conforman nuestra regional, todas van a estar lo sumándose. Estatal y lo privado. Exactamente. Tanto dentro de la adherida a la CGT como a las de otras centrales, las dos CTA. Sí, porque si tienen el éxito en la convocatoria, yo escuchándolo también a Beli, el colega de usted de comercio, habló hasta de supermercado, o sea, da la sensación de una especie de feriado, o sea, en el sentido de que no va a haber muy pocas cosas funcionando. Nosotros esperamos que el paro sea contundente. Y eso te quería aclarar. Y se ha sumado Luz y Fuerza también en servicios públicos, estoy pensando que está aprovechando de cerrar el tema. No, pero vos justamente le hiciste a José la consulta. Para mí fueron importantes el otro paro y todas las medidas que se tomaron, el acompañamiento a los estudiantes, a los profes de las universidades, porque el gobierno evidentemente tuvo que hacer un retroceso y estuvo negociando. De hecho, por ejemplo, la reforma laboral tenía 58 artículos a modificar, quedaron 16, lo seguimos rechazando. Pero el argumento de Nación contra este tipo de movilizaciones con los estudiantes tuvo que dar marcha atrás, que en realidad son políticas, que me parece que en este caso de cajón que va a haber un planteo de este tipo, porque se mezcla un poco todo, ¿no? Es decir, la dirigencia sindical y mucha dirigencia política o de partidos de la oposición. Sí, a ver, en realidad vos vas y hablas con los directivos de la universidad y te dicen que no le alcanza para pagar la luz, que no le modificaron el presupuesto del año anterior, ni las partidas que se agregaron a ese presupuesto, y hoy siguen con la misma, con una inflación de más del 270, 300, no sé cuánto llevamos ya de lo que va del año, la interanual. Es imposible. Entonces, evidentemente que hay un ataque a todos estos servicios públicos que son indispensables para que nuestra sociedad pueda progresar, como es, por ejemplo, la universidad o la escuela pública, secundaria, primaria. No necesitamos burros, necesitamos gente preparada para sacar el país adelante. Los despido a ambos, les agradezco mucho que hayan venido. No, muchísimas gracias. Veremos cómo transcurre la jornada de mañana.